La Ciudadana informa. Estamos en alerta sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagios. Quédate en casa. Con este mensaje, la Secretaría de Seguridad Ciudadana invitará a los habitantes de la Ciudad de México a quedarse en casa y así mitigar las afectaciones por el COVID-19 en la capital. Además, instruyó al cierre de centros departamentales y comerciales con giros diferentes a fármacos o alimentos. Las tiendas de autoservicio que permanezcan abiertas para el abasto de la canasta básica deben aplicar la política de sana distancia. Es decir, en las cajas para el pago, las filas deberán conservar más de 1 metro de distancia entre los clientes. Estas medidas se aplican derivadas de la declaración de emergencia sanitaria en la Ciudad de México por COVID-19, destacó la jefa de gobierno en conferencia de prensa. Estamos a tiempo de evitar un crecimiento todavía más exponencial y es momento pues ya de cerrar distintos giros mercantiles y actividades, suspender estas actividades para fomentar que las personas se queden en casa. Sheinbaum Pardo también informó que el depósito de Mi Beca para empezar de 500 pesos por niño y niña beneficiario se encuentran en proceso. Además, se mantienen los créditos del Fondeso para micros y pequeños empresarios. También mantienen pláticas con la ANTAD para garantizar el abasto de productos de la canasta básica. Nuestro secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Cabani, ha estado hablando con las distintas cámaras, en particular con la ANTAD, con tiendas como Walmart y otras tiendas de autoservicio, para solicitarles varios temas. Uno, el tema del abastecimiento, que siempre haya abastecimiento, no hay razón para que haya desabasto de ningún producto. Segundo, para que establezcan las políticas de sana distancia. Y tercero, para el tema del aumento de precios de algunos productos. Estamos en contacto permanente con la Profeco para evitar que suba cualquier tipo de producto. Enrique Muñiz, 21 Noticias.